hablar de estos temas relacionados con los sismos, temblores y todo esto que ocurre, mejor vámonos con los especialistas. Y Salvador Lascano sabe mucho de este tema. Bienvenido, Salvador. Repítenos todo lo que haces porque es muy especializado. Sí, bueno, soy ingeniero civil y me dedico en particular al estudio de suelos y rocas desde el punto de vista de la construcción, es a lo que se le llama geotecnia o ingeniería geotécnica. Y dentro de esta especialidad, a su vez, un tema que me ha apasionado especialmente en los últimos 37 años, nació mi pasión después con el temblor del 85, es la geotecnia sísmica. Bueno, estuviste en Tecomán. Así es. Cuéntanos. Ayer tenía curiosidad de ir a la zona de la playa esa famosa que ha habido el video que ya le dio vuelta al mundo, en donde evidentemente por lo que se ve ocurrió licuación de arenas. Y entonces tenía era uno de los objetivos principales ir a ver esa zona licuada, con pocas construcciones, muy lamentable desde el punto de vista humano, porque ahí ocurrió el temblor, todas esas grietas que se ven en el video, ahorita ya desaparecieron. El oleaje, después del sismo hubo un pequeño tsunami, que borró todo eso. Bueno, la mayor parte, todavía se ven algunas grietas. Bueno, y había varias palapitas, restaurantes sencillos que se quedaron, el agua ahí se desbarató todo. Entonces, desde ese punto de vista de esa gente, de por sí, pues, de escasos recursos, se quedaron sin nada. En Tecomán, daños bajos a medios, no daños mayores, afortunadamente. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista después de, sí hubo pocos daños para la magnitud. Sí, es que la magnitud es parte de la historia. La magnitud no necesariamente refleja la cantidad de daños que puede haber. Hace no mucho hubo un sismo. ¿De qué depende más? ¿Del tipo de movimiento o a qué se le atribuye? Es que la magnitud es una medida de la energía liberada, pero esa energía se puede transmitir con diferentes frecuencias. Depende de las frecuencias, ahí sí es un poquito así complicado, pero hay cierto tren de frecuencias que pueden afectar más a las construcciones. Ahora, ¿cómo podemos explicar por qué tanta cantidad de réplicas en este sismo de lunes? ¿Ya había pasado algo así o no? Digo, sí, que tengamos conocimiento, porque sí, ya van 3,000 y cacho, ¿no? Ya. Sí, bueno, ahora se tiene un registro mucho mayor porque la instrumentación es mayor. Entonces, sí hay que cribar esa cuestión. Hay más instrumentos sísmicos y entonces, bueno, ahora... Para medir y todo esto. Sí, entonces detectan temblores incluso muy pequeños. Ah, ok. Entonces, por eso sí, se asusta uno. Sí, claro. No, en realidad es razonable. Es lo que ocurre después de todo temblor de cierta importancia. Viene una serie de réplicas a lo largo de semanas o incluso unos pocos meses. Sí, lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención, pese a la magnitud, López Obrador dijo, tuvimos suerte. ¿Sí tuvimos suerte? Bueno, es que no me gustaría hablar tanto de suerte. Más bien, las características fueron de tal manera, las características del temblor, que
uno, ocurrió en una zona poco habitada. Realmente la costa de Michoacán es poco habitada, incluso la zona de Colima, esa zona, todavía ya Manzanillo, bueno, sí hay más población, pero el resto hay muy poca población. Entonces, sí, no hay que perder de vista eso. Hay una densidad baja de población, pero el tipo de construcciones son construcciones bajitas y esas libraron bien con las frecuencias del temblor. Ahora, estamos en el debate de la alerta sísmica. Aquí no tenemos una alarma sísmica. Dice Protección Civil que no funcionaría por el tipo de suelo, no funcionaría igual que en la Ciudad de México. ¿Qué opinan ustedes de eso? No funcionaría tan bien como en la Ciudad de México, porque las fallas que inciden, las fallas importantes que inciden en la Ciudad de México están a unos 300 kilómetros de distancia. Y las fallas que inciden en la sismicidad de Guadalajara son menores. Entonces, ¿qué es lo que la alerta sísmica funciona? Porque viene el evento, hay sismógrafos cerca de la falla de Guerrero, y entonces más o menos tarda un poco más de un minuto en llegar la onda sísmica desde Guerrero hasta la Ciudad de México. Tiempo suficiente para mandar señal, ahí va el tren de ondas. ¿Y aquí qué pasaría? Y aquí es más corto, porque puede haber temblores con los trazos de falla de la zona de subducción, que es otro cantar, porque hay fallas cercanas a Guadalajara, pero de la zona de subducción puede estar tan cerca como 200 o menos kilómetros. Entonces el tiempo de acción es menor. La prevención, el anuncio tardaría ya menos en llegar la onda. No es que no sirva, pero no es de tanta utilidad, no es como en la Ciudad de México. Bueno, yo me acuerdo que te entrevisté hace como 12 años y yo la verdad no sabía, por lo menos en aquel momento, Jalisco sí tiene muchas placas, o como se llaman, tectónicas, que sí le pueden afectar en algún momento dado. De hecho, en esa ocasión me platicaste de aquel temblor de 1932, que fue de 8.2, sí, que pues hasta el de Chiapas del 2017 había sido el de mayor magnitud. Así es, sí, fue el de mayor magnitud, el de 1932 durante el siglo XX. Y ya ahora en el siglo XXI, el de Chiapas ya tiene ahorita el récord, 8.2. Yo lo que no sabía es que Jalisco tenía ese récord, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pensamos que esto es más del centro del país, más de la Ciudad de México, esta parte, pero aquí en Jalisco, como decía Lo, también está, pues este tema de las placas, sí se llama así, ¿no? El término adecuado. Sí, las placas tectónicas. Hay hay la sismicidad por placas tectónicas, el choque de la placa de Norteamérica con el choque frente a Jalisco. Hay dos placas, una pequeña. La sismicidad por placas tectónicas, el choque de la placa de Norteamérica con el choque frente a Jalisco, hay dos placas, una pequeña que se llama la placa de Rivera, que es donde se generó el temblor del 32, y hay otra que ya cargado hacia Colima, que es la placa de Cocos, ¿sí? Entonces son esas dos placas, ahí las tenemos al frente sí, claro. Más placas, más fallas intraplaca. Fallas intraplaca que son importantes porque, de hecho, yo me inclino a pensar que son la sismicidad más peligrosa para Guadalajara. Son esas fallas que están en las cercanías. ¿En Tezistán, por ejemplo? En Tezistán está el temblor, el enjambre de temblores de 1912, que estuvo temblando de mayo a septiembre. Fueron temblores de baja magnitud, pero frecuentes, y que causó una crisis tremenda en aquella Guadalajara de hace 110. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo explican ustedes que tiemble en septiembre? ¿Mera coincidencia? No hay
alguna, por ejemplo, el del 32 Fue en junio, ¿no? fue en junio, sí. Luego, el de 1875, que es otro temblor muy importante en la sismicidad de la región, fue en febrero, ¿sí? Entonces, que estos hayan sido en septiembre es coincidencia. Y el 19 más coincide. Ah, sí, no, una coincidencia, híjole, Bárbara, claro, impactante, impactante. O sea, yo estaba en la Ciudad de México, me invitaron para hablar sobre sismos en un evento de ingeniería, en un multidisciplinario, que yo iba a hablar sobre licuación de arenas, lo que ocurrió, lo que fui a ver ayer. Qué curioso. Entonces, ese fue una coincidencia Esas raras. espectacular. Bueno, tú que llevas muchos años dedicado a esto y que eres un especialista, yo quiero que lo recalques. Un maldito terremoto no se puede predecir. No se puede predecir. Es muy complejo el mecanismo atrás de. Aquí en este se va juntando, es que las placas, hay un continuo movimiento, pero hay trabazones por irregularidades. Y entonces no se puede saber qué tanta energía hay almacenada, que fue lo que ocurrió ahora, hace una semana. Había ya demasiada, tal energía que pudo romper la trabazón, y es impresionante. La falla que se activó es una falla de como 80 kilómetros, porque muchas veces hablamos de epicentro, como si todo ocurriera en un punto. No, claro. Es un rompimiento a lo largo de una falla, y fueron más o menos 80 kilómetros, 80, 90 kilómetros que rompió frente a las costas de Michoacán. Y luego ya de ahí vienen unas cuestiones complejas de direccionalidad, que se le llama. La afectación pega más en un sentido que en otro. Por eso no se puede predecir absolutamente nada. Muy difícil de predecir y muy difícil de calcular, ¿no? Y de ver de qué magnitud va a ser. Pues qué bueno que viene ahí una voz autorizada, una voz experta como la suya, para que nos quede claro a todos que no se puede predecir. Gracias por estar aquí en Telediario. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Y esperar el siguiente, que no sabemos cuándo va a ser. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero no se vayan todavía. Nos queda un ratito de Telediario. Siga con nosotros, ya regresamos.